Muy buenos días, ya estamos en el resumen de Al Gusto porque hoy es sábado, Pero bien, porque ya vi la Navidad. Oye, no, porque hace frío, mijo. Ya tiene como 2 meses que no estamos lavando en sábado. Bueno, sí lavamos, pero no en sábado. Oigan, amigos, amigas, quédense porque de verdad que tenemos lo mejor de esta semana. Y para empezar, pues tenemos las celebraciones del día, porque fíjense muy bien, hoy es Día Internacional de la Solidaridad Humana, Día Mundial del Escepticismo y Día Mundial de la Sangría. Además de que estamos pues también en estas épocas decembrinas, las fiestas, pues estuvimos hablando con Yaquilli sobre cómo no guardar rencores en esta época, aprender a perdonarnos y pues para no sufrir tanto, amigo. Que Dios te perdone, Dios, porque yo no lo voy a hacer. yo no. Oigan, y aparte en esta semana tuvimos también en ¿Qué dicen ellos? Platicamos con Cintia Parra de cómo los varones podemos cuidar nuestras emociones en estas fiestas decembrinas. Y además también platicamos, hablando precisamente de todas las tradiciones que en esta época se llevan a cabo, de la rama, con el antropólogo Jorge, que nos explicó a detalle cómo es que surge esta tradición aquí en Veracruz. Y saben que yo estoy muy contento, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque la selección musical de esta semana está, miren, de rechupete, formidable, sensacional. Ayúdenme, por favor. Por ejemplo, el lunes estuvieron los del Pueblo MX con nosotros, con esa rola que dice ¡ay, la culebra! O esta otra que dice ¡provócame, mujer, provócame! Pero eso los quiero. El miércoles estuvo con nosotros el coro del Cetis de Banderilla y cantó Besos de Cenis. Alma quebradiza, ojos de inocente, corazón que miente. Y para el viernes participó el coro de Al Gusto con la Ya rama. se va la rama por todo el arroyo, porque... ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Córtale, mi chavo! ¿Qué temas tuvimos? Bueno, también estuvimos platicándole datos curiosos de estas fiestas decembrinas, de cómo se celebra alrededor del mundo, porque pensamos que por allá también cantan la rama y la realidad es que no, apenas si se canta aquí en Veracruz. Y también por eso tuvimos con el historiador y antropólogo Jorge, pues él nos dijo todos los detalles, todo lo que le colocamos a la rama, el simbolismo y lo que significa y que no le puede faltar. Exacto, y también hicimos mucha conciencia con Mirza Alejandro, porque platicamos con ella, ¿qué onda con las emociones? Normalmente en estas épocas a veces no las controlamos, nos sentimos más tristes que de costumbre. Y también en la alimentación, la nutrióloga Diana Ramos, pues nos dio tips para que no subamos por ahí unos kilillos de más, porque luego ya en enero, ¿verdad? Ya no entra el botón. Oye, y el editor nos trajo el libro de El amuleto de Roberto Alejandro. Así es que no se pierdan el resumen. Quédense con nosotros que esto apenas empieza. Hoy es sábado y sáquenlo. Y sí, lávenlo, por favor, sí, lávenlo. No, sí. Las tradicionales fiestas decembrinas representan una de las temporadas más animadas del año. Como en muchas partes del mundo, en México, el último mes del año se aprovecha para convivir con amigos y familiares en medio de un ambiente festivo que llena las casas de colores, sabores y aromas característicos de la temporada. Ejemplos de algunas de las principales fiestas que tienen lugar durante estas fechas son las posadas, las cuales le dan paso a la Nochebuena y la Navidad. La familia, la cena, los regalos, las reuniones con los seres queridos, el arbolito de Navidad y todo lo que engloba esta época del año hace que sea la temporada preferida y más especial de las personas, ya que se junta con el Año Nuevo y la llegada de los Reyes Magos. Oficialmente, en México está por iniciar las vacaciones decembrinas, o mejor dicho, el famoso Maratón Guadalupe Reyes. Si hablamos de historia en el mes de Sembrinas, pues tenemos que hablar de las posadas. ¿Cómo las hemos regionalizado en nuestro bello Veracruz y cómo son diversas según el punto en el que se desarrolle esta festividad que es antiquísima? Por allá desde los orígenes prehispánicos de México tenemos antecedentes que nos indican que las posadas son una fiesta muy bien. Maestro Héctor Martínez Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, pues un gusto estar por aquí con ustedes para compartir un poquito de lo que es la regionalización de las posadas, de esta actividad que nosotros hemos realizado y hecho nuestra desde hace ya muchísimos años, ¿no? Maestro, y es que nosotros nada más nos emocionamos y estamos planeando, pero no sabemos ni por qué, ni de dónde,
ni cómo, ¿no? Entonces, como hay un contexto muy rápido, ¿desde cuándo, como decía Nacho, desde cuándo realmente tenemos ya el concepto de la posada aquí en México? Bueno, es antiquísimo, sin embargo, pues recordemos que es una manera en la que pues nosotros estamos celebrando pues que hay un periodo de la venida de, es que tenemos que hablar de religión, claro, porque la religión nos ha tenido, pues como mexicanos, siempre hemos tenido y pues con esta cultura de la venida del Niño Dios, pues es una del 16 al 24, nosotros celebramos pues la venida del Señor Jesucristo y pues bueno, pues nosotros hemos teatralizado esta tradición. ¿Por qué? Porque bueno, esto es una obra de teatro musicalizada. Es una obra de teatro musicalizada porque cada uno de nosotros interpreta a un personaje. ¿Cuáles son los personajes? Bueno, pues somos los posaderos y somos quienes, y también los que vamos a pedir posada. Ajá. Entonces, obviamente, si alguien de ustedes no ha actuado en su vida, pues ese es el momento ideal porque nos vestimos. Habían actuado y no se habían dado cuenta. Sí, así es. Siempre hay personas que interpretan quienes van a pedir posada y quienes son los que estamos pidiendo la posada y quienes tenemos que darla, ¿no? Y bueno, que estamos narrando, pues, el caminar de la Virgen María hacia el nacimiento de Jesús, ¿no? Maestro, también representa mucho emocionalmente para la gente situaciones muy diversas, sanación, redención, el inicio de un nuevo ciclo. Pero particularmente aquí en Veracruz, ¿cómo se viven las posadas y cuáles son las características de una posada aquí en Veracruz? Bueno, dependiendo de la región, ¿no? Porque si vamos al norte del estado, pues está el fandango huasteco, que se une precisamente con algunas otras tradiciones. No sé si recuerden también una tradición que se tiene en Tuxpan del Niño Perdido, que empieza el 7 de diciembre. Bueno, pues es una tradición que se une con esto de las posadas y bueno, también tiene estas raíces de la continuación del poschantolo, que también tiene ahí de alguna manera esta cadena de festejos que termina también con las posadas. En la región norte, en la región centro, bueno, ya estamos muy acostumbrados aquí a observar que está más regionalizado en cuestión de que algunas comunidades se encargan de poder organizar ciertas posadas por barrios, por colonias. Por ejemplo, un servidor es del barrio de Jalitic, del barrio mágico de Jalitic, y ahí pues antiguamente como niño pues recuerdo perfectamente cómo es que cada casa nos albergaba a cada niño o a los niños, a todas las familias, y pues pasábamos de casa en casa del 16 al 24. Entonces, la verdad era muy emocionante porque pues ahí rescatábamos toda la tradición, lo que es la letanía, lo que es obviamente la entrada de los peregrinos a la casa y bueno, los rezos para después la entrega de los aguinaldos y también la piñata, ¿no? O sea que representa, ya saben, los 7 pecados capitales, esta estrella con siete picos. Justo eso le quería preguntar, maestro, porque dentro de las diferentes costumbres que se puedan tener en cada región, hay elementos que son como base. Así ¿no? es. ¿Cuáles serían estos y cuál es el significado que le damos? Nos decía ahorita, por ejemplo, la piñata. Sí, la piñata, ¿no? Pues la piñata representa los 7 pecados capitales, ¿no? Obviamente, cuando nosotros la rompemos, la venda tiene su significado y el palito también tiene su significado. Okay. La venda, pues, obviamente, es la fe ciega que uno tiene para poder vencer el mal y de alguna manera confiar en Dios para poder vencer de esta manera el mal, y el palo es la fuerza que nos da Dios de manera interior y también que nos da la fuerza para poder vencer toda adversidad que representa la maldad en sus 7 pecados capitales. Si nos toca un garrotazo, pues es la fuerza de Dios, ¿no? Claro. Tendríamos que decir. Maestro, obviamente nosotros iniciamos las posadas con esta dinámica que tiene que ver con la tradición
tradición judío-cristiana de este peregrinar que finaliza, donde se pide posada y alimento y todo esto. Pero la parte de la fiesta, ¿de dónde viene y cuáles son las características de esta fiesta aquí en Veracruz? Bueno, lo que pasa es que nosotros al regionalizar, pues cada una de las costumbres se va aculturando, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que por ejemplo en la región norte, les decía, pues se vuelve un fandango totalmente. En la región sur, así también. Y nosotros, pues los capitalinos también de alguna manera lo hacemos una fiesta con algunas cánticos ya más regionalizados, pero realmente es muy bonito vivirlo en el norte, en el sur, porque pues cuando se hace el fandango en estas fechas, pues es todavía de mayor tradición para ellos, ¿no? O sea, lo asumen como tal, ¿no? ¿Sabe qué, profesor? Ya se me antojó un ponchecito. Ah, sí. Un buñuelo, ¿no? ¿Cómo? Con piquete. ¿Cómo puede ser? ¿No? Con Sí. Un poquito Un buñuelito, que también los buñuelos también no son iguales en las regiones, ¿no? Las hojuelas. Bueno, mi familia es de Chiapas y allá lo típico son las hojuelas, que son los buñuelos, pues muy, muy delgadito y te lo dan o con miel o con azúcar. Y unos como tarritos así de mistela, que es un licor de allá riquísimo. ¿En qué momento Muy la bueno. conversación se tornó en... Oiga, también la gastronomía es muy parte diversa. de, en la posada, es parte ¿no? de. Exactamente. Sí, pues los clásicos tamales. Los tamales. Los tamales también se dan, obviamente, en esas regiones, ¿no? Pues los tamales de cazuela en el norte y en el sur, que son, obviamente, tradicionales de ese lugar. Y bueno, ya decíamos el ponche, ¿no? También recordar que el aguinaldo también es parte fundamental cuando rompemos la piñata, porque digamos que esa es la ganancia que obtenemos nosotros al liberarnos de los pecados, ¿no? Entonces también el aguinaldo forma parte de estos elementos muy importantes dentro de la tradición navideña, ¿no? A mí me llama mucho la atención la pasión con la que las familias se esmeran porque la posada sea una fiesta completa, en todos los sentidos. Sí, pues yo creo que, no sé si ustedes han vivido esa experiencia, o sea, de que su casa haya recibido a todos los peregrinos. No hay problema para que se vayan los peregrinos. Ah, sí, después, claro. también, Y entonces, pues de alguna manera nosotros tenemos, pues al ser mexicanos, al ser veracruzanos totalmente, pues somos más cálidos, somos, pues tratamos de recibir de lo mejor posible a quienes transitan por nuestra casa. Yo creo que todos siempre mostramos una sonrisa, tratamos de ofrecer lo mejor, porque bueno, también es una demostración de que sigue viva esta tradición en nuestro estado. Y ¿no? justo hablando de tradiciones, yo creo que también es un llamado a eso, ¿no? A preservar nuestras tradiciones, a pasarlas a las siguientes generaciones e inculcarles pues que también sigan haciendo estas reuniones con este significado también, no solamente hacerlo por hacerlo, sino realmente ponerle el corazón y ponerle el empeño, pues inculcarlo desde muy chiquitos. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ustedes por invitarme y bueno, pues espero me puedan invitar a la posada, que me imagino. Ah, no, Pues se va yo a creo poner que vamos buenísima, a las de los profesor barrios, Héctor como Martínez dice. Ramírez. Muchas gracias por estar con nosotros y estás invitado a la posada. Muchas gracias. Aquí estoy. Coqueteando junto a él, te encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí. Te miré, te hice sonreír. Desde aquel día tú eres mi obsesión, de que me sigues por donde yo voy y que me espías en cada rincón. Yo no comprendo cuál es la razón. Provócame, mujer, acércate. Provócame, así de piel a piel. Provócame, mujer, atrévete. Provócame, así de piel a piel. Provócame, mujer, atrévete. Provócame y conquista mi amor. Eso. Qué bárbaro. Échenos el pongo, dice. Se llama La Culebra para que sigan bailando aquí en el estudio. Sabroso.
Este se la dice. Vamos porque viene la culebra, ¿eh? Y vamos a la molienda. Y vamos a la molienda. De pronto veo venir muy cerquita de mí. Yo vi a una culebra mirando hacia mí y yo grité, la culebra. Y yo grité, ay, la culebra. La gente salió huyendo, mirándome enojar. Toditos asustados comenzaron a gritar. Oye José, ven para acá. Cuida con la culebra que muerde los pies. Ay, si te muerde los pies, yo le quiero currucar. Si te muerden los pies, ya no me puede bailar. Echa para allá, ven para acá. Cuida con la culebra que muerde los pies. Oye nomás, así. Oigan, este es el premio, el resultado a su espera. Sí, fue largo el periodo, pero finalmente se encuentra con nosotros nuevamente el editor, que en esta ocasión nos trae una lectura andina de Roberto Bolaño, Amuleto. Imagínense una catarsis en un momento de terror, haciendo una crítica y una reflexión acerca de las juventudes latinoamericanas. Desde el 68 a la fecha, ya estoy y un poco más, cortesía de nuestro amigo Moisés Hernández. Perdón que mezcle el Hernández con este tono, pero ¿cómo sería el acento chileno entonces? Porque el argentino... Uy, sí no, el argentino no me sale, el chileno menos. Ellos terminan mucho, por ejemplo, sus frases, en vez de decirte como, ¿cómo ves? Te dicen, ¿está ahí? Como de, ¿estás? Pero ellos terminan como que conjugan así como con A, I al final. Muy lindo. Un saludísimo a la gente chilena. Aquí, por supuesto, a Gonzalo, también a mi querida Antonia Isaacson, amiguísima de Chile que está aquí en Jalapa. Y pues muy bien representados la cultura, el poder de las letras chilenas con Roberto Bolaño. Todo un temerario para empezar con esta reflexión, porque pues hace hincapié a una fecha que no hemos olvidado, que no vamos a olvidar jamás, de las que se han escrito, díjole, muchísimas cosas, se ha hablado y definitivamente es una herida que creo que nunca vamos a poder remendar, pero sí aprender mucho de ella. El 2 de octubre de 1968, exactamente. En Amuleto, fíjate, un poquito de contexto para quienes como yo no lo tenían. Yo leí apenas este fue nuestro libro 181, creo, en el Círculo, apenas lo conversamos. Y yo, que estudié lengua y literatura hispánicas, en realidad tendría que saber muchas más cosas sobre Bolaño, era uno de mis grandes huecos culturales, y apenas me animé. Amuleto es... podríamos como inscribirlo como un apéndice de una de las obras cumbres, no solamente de la literatura hispanoamericana, sino de Roberto Bolaño, que es Los Detectives Salvajes. Este personaje, Auxilio, vive en la Ciudad de México, es uruguaya de nacimiento, y aprovecha Roberto Bolaño para contarnos cómo es la Ciudad de México de estos años en los alrededores. Lo que está ocurriendo aquí es que Auxilio es una persona que llegó a México llevada por su deseo de conocer las letras, como dices, a la juventud latinoamericana, y se encuentra con un México muy revuelto intelectualmente, políticamente, estéticamente, y en algún momento se queda encerrada. Esto es algo que me parece que sí ocurrió, ahí les encargo a ustedes que me desmientan. Durante las intervenciones militares en septiembre y octubre de 1968 en la Ciudad de México, hubo una persona que se quedó encerrada adentro de la Facultad de Filosofía y Letras durante 10 días en el baño para no tener que salir a ser recibida por los militares. Entonces Roberto Bolaño retoma este personaje que sale en Los Detectives Salvajes y nos está contando. Lo que hay que imaginar es que nos lo está contando desde el baño, que ella convive no solamente con el resto del escuadrón de los detectives salvajes que vive por ahí, poetas muy jóvenes, gente que está construyendo su vida en torno al arte, sino en torno a la gran represión que vivía en México en ese momento. Entonces,
es una especie de delirio, porque ella misma de repente no sabe desde qué fecha te está hablando. A veces es desde el 59, a veces es desde el 71, 75, y entonces va atando cabos de qué fue lo que ocurrió primero, pensando en los escándalos literarios, en los escándalos políticos, pero en realidad yo lo leí como un relato de alguien con un fuerte estrés postraumático por haber vivido esa circunstancia. Y Roberto Bolaño, pues se luce con la prosa, tiene un ritmazo. Nos va a recordar a otro chileno que ya les he compartido, Pedro Lemebel, como de que es una protagonista muy vivaracha, que te va llevando de un lado a otro, te va arrastrando, pero ella siempre en su tono, todo se está desmoronando políticamente a su alrededor, pero ella es una enamorada de las letras, de la juventud, de su potencial. Te va llevando de manera suave. Pues amable, suave, y a veces intempestiva, pero también te avienta ahí de repente. Oye, Roberto Bolaño, definitivamente tenemos que enterarnos más de su obra, de quién es y de esto que dijiste, porque tú hiciste una referencia al estrés postraumático. Tendríamos que saber cuáles fueron sus vivencias y cuál es su reflexión o su pensamiento al respecto de estas vivencias, porque me parece muy ingeniosa la forma en el que él utiliza la voz de auxilio, mi querido Muy, un gran cuestionamiento que te quería hacer, para cuestionar la narrativa oficial de los hechos acontecidos en 1968. Sí, pues ella te lo cuenta como un chisme. En ningún momento pretende ser una crónica así tal cual, informadísima, como que te lo está contando con pelos y señales. No. Ella, desde esta prosa, pues te digo, a lo mejor la palabra no es delirante, porque Auxilio le pone muchas ganas, pero un poco tiene ese tono de alguien que va y viene, que a lo mejor no es del todo confiable con sus fechas, y pues más que desmentir, te ofrece, muy probablemente ella ni siquiera conozca la versión oficial. Entonces la intención va siendo como más bien contarte, sí, por supuesto, desde la ficción Roberto Bolaño, pero como algo más bien personal. Y por supuesto, pues Roberto Bolaño, chileno del siglo XX, obviamente le tocó la dictadura. Y bueno, nosotros le entramos a Roberto Bolaño con Amuleto porque es un texto que en realidad no es muy grande, pero sus obras cumbres que tienen que checar y que son mucho más sobre México y sobre cómo se sentía Roberto Bolaño con el mundo, o eso tengo entendido porque apenas las voy a leer. Los Detectives Salvajes, que también está en anagrama. Este no lo he entrado porque son como 600 páginas. ¿Pero lo vas a traer? Pues este año no, pero sí. Y otra, que para mucha gente es la más importante, 2666. Es una obra que se publicó después de que él falleciera y que se ha ganado el reconocimiento mundial. Bolaño siempre fue una leyenda latinoamericana. Perdón, nos queda un minuto, me va a regañar la producción, pero te quiero hacer una preguntita más con una respuesta rápida, por favor, por falta de tiempo, porque tu práctica es muy interesante y tu narrativa. ¿De qué manera utiliza Bolaño la figura del auxilio, según la novela, para ubicarla como una madre a todos los poetas mexicanos? Pues lo que pasa es que ella siempre estaba ahí para ellos, para los jóvenes. Pensamos que Auxilio tenía quizás en este momento 28, 31. Y todos estos chavitos, pues en sus primeras borracheras, en sus primeros amores, iban y se recargaban en Auxilio. Entonces, de alguna manera ella decía, yo soy su madre. Y como ellos son poetas, ella dice, yo soy la madre de la poesía. ¡Wow! Obviamente hemos quedado atrapados. Por favor, búsquela de Roberto Bolaño, Amuleto. Mucho que interpretar, mucho que razonar. Cortesía del editor Moisés Hernández de Anagrama, ¿verdad, amigo? Correcto. Muy bien, continuamos con más aquí en Al Gusto.
Y ya estamos en ¿Qué dicen ellas? Oigan, además hoy nos acompaña Mirza Alejandro porque algo que hemos estado diciendo es que se acercan ya, o ya estamos en estas fechas decembrinas, se acerca ya la Navidad, Año Nuevo, y decíamos que aunque parece todo celebración, hay mucha gente que no la está pasando bien y que seguramente, como en todos lados, tendremos sillas vacías, tendremos pérdidas que decíamos a lo mejor no necesariamente de personas, pero sí cosas que no nos están dejando disfrutar, y para eso pues nuestra tanatóloga de cabecera pues nos va a dar algunas recomendaciones para sobrellevar estas fechas. Mirza, a veces es difícil. Muy difícil, ¿por qué? Porque cuando perdemos a alguien siempre lo vamos a extrañar. Claro. 24/7. Siempre es esta parte de extrañar. ¿Qué pasa? ¿Por qué es más en estas fechas? Porque están los rituales. Rituales de Navidad, hablaban las posadas, decían de muchos eventos que estamos realizando, y entonces el dolor es inevitable, pero sí tenemos algunas recomendaciones porque es importante. Me decían a veces, es que no quiero poner Navidad o no quiero hacer algunas actividades porque me duele mucho. Sí, pero lo primero es no te aísles, es lo primero, la primera recomendación. Está con alguien que te abrace, que te escuche, que tú no te sientas solo en ese momento. ¿Por qué? Porque a veces es también, en algunos casos era la bota favorita. ¿Dónde voy a poner esa bota favorita? ¿O dónde voy a poner su esfera favorita? Ahí está el lugar, porque recordemos que siempre están presente, físicamente no, pero tenemos muchos legados y siempre hay que incorporar a quien no está a nuestra rutina diaria. Una recomendación, la primera les decía, no estén solos. También no es permitible que digan voy a estar alegre. Si en ese momento de la cena quieren llorar, se permite, pero si también hay momentos de felicidad, disfrútenlos. ¿Por qué? Porque a veces son las últimas cenas con la familia, los últimos momentos. Quien tenemos familiares que hemos pasado últimas Navidades y luego dices, si hubiera disfrutado más esa Navidad. Claro. O si le hubiera dado el abrazo, porque a lo mejor teníamos problemas, a lo mejor había esa barrera de comunicación que no logramos hablar y que no logramos romper, Mirza, que en muchas ocasiones nos limita de disfrutar de esa presencia física y que para el próximo año ya no está. ¿Cómo podemos en una cena de Navidad tener un ritual, como bien lo dices, que es este 24 de diciembre, en el que podamos recordar a la persona, en este caso hablando de una ausencia familiar, haciendo pues algo en su memoria, sintiéndonos más unidos, para que este acto de tristeza se convierta en unión y en un recuerdo de amor? Ok, de inicio en la mesa poner la comida favorita de quien no está. Eso es algo muy simbólico. Otra es realizar un diario con las cosas que ustedes recuerden que son las cosas maravillosas que con ellos vivieron. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablamos de cuánto tiempo estuve con él, 40, 10 años. Ese tiempo que yo estuve con él, que fue de armonía, que fue de amor, que fue de paz, hay que ponerlos. Los momentos hermosos se ponen, porque tristes estamos. Entonces hay que cambiar esa emoción a esta parte de alegría. Que cada uno escriba cómo me decía, qué chiste me contaba, cuál era la mejor, cuál era mi palabra favorita cuando yo estaba triste, qué me decía esa persona. Y eso te reconforta ese día. También hacer cartas en donde ustedes le puedan recordar al otro, oye, yo recuerdo, pongamos, el abuelo, mamá, tu hermano, te decía esto, esta carta es para ti. Físicamente no está, pero yo recuerdo todo lo que hacía por ti, y entrégale la carta a esta persona. Ahí se empiezan a conectar en esta parte de amor. Claro que cuando vas a leer la carta vas a llorar, y es normal, es una emoción de lo más lindo recordarlo y sentir la tristeza, pero también sabes que hay alguien que se dio cuenta todo el amor que estaba. Está tu diario, brindar por esa persona, poner una velita para simbolizar que ahí está. Entonces tenemos muchísimas cosas que hacer, porque también a veces nos perdemos tanto en el dolor que nos olvidamos de los niños, y a los niños les gusta la Navidad. Entonces también reforzamos que cuando alguien se pierde, sí
tenemos esta emoción de estar en tristeza, a veces enojo y sentir culpa, sí, pero también tenemos ese regalo debajo del árbol, en el caso de algunas familias que utilizan este ritual. Entonces también los niños, detrás de este dolor, de la ausencia del abuelo, de la ausencia de mamá, también hay cosas más hermosas en este día y reforzarlos a ellos que sí, que también quien no está físicamente está integrado en esa cena. Mirza, ¿qué pasa cuando pues es la familia completa la que está en duelo, ¿no? O sea, a veces yo a lo mejor en este caso yo veo a Liz que está llorando, pero yo estoy, ¿y por qué no vive? ¿Por qué no estás aquí? Porque, o sea, queremos o creemos que mi estándar de duelo debe ser el estándar de los demás. Entonces, por ejemplo, yo sí he visto quienes dicen, bueno, sí, lo voy a disfrutar y ya sabes, el típico, y acaba de perder a tal, ¿no? Y ya está tan, o sea, ¿cómo lidiamos también con esa presión social que si te aíslas, malo, pero si sales, malo? ¿Cómo también enfrentamos esa crítica? Ok, lo importante es conectarte contigo y con tu ser. Lo importante es estar en conciencia contigo. Yo voy a pasar mi duelo de esta manera y respeto lo que los demás digan, porque quizás la manera de transitar el duelo de ellos es estar siempre en dolor. Y entonces yo respeto tu dolor, pero primero me respeto a mí. ¿Por qué? Porque el dolor es único, el duelo es único y especial. Entonces, desde donde nosotros nos tomamos es de lo que yo estoy haciendo para mi duelo me va a llevar a mi sanación. Lo que yo estoy haciendo con mis herramientas de hacer la carta, de hacer oración, de dar gracias, de empezar una terapia, eso me está ayudando a mí en este momento. Respeto lo que digan los demás. ¿Por qué? Porque nadie siente tu dolor. Claro. Y entonces cuando tú digas, a mí me está doliendo tanto y yo lo voy a pasar de esta manera, como yo les decía, las emociones suben y bajan. Es un bucle de emociones cuando estás en duelo. Puedes estar alegre, feliz, enojado, y repites otra vez y entras en depresión. Pero cuando tú gestionas esas emociones y también les permites a los otros decir, ok, si eso es lo que piensas en este momento, respeto tu decisión, pero también respeto que en este proceso es mi duelo y yo lo voy a vivir como yo considere que es lo mejor para sanar, sin dañar al otro y sin dañarme a mí, todo desde el amor. ¿Y cómo podemos acompañar en este duelo si queremos ser empáticos, si queremos ayudar a que se sienta menos en ese momento el dolor? ¿Cuáles serían esas acciones o palabras para poder acompañar correctamente? Ok, primero hay que preguntar qué es lo que necesitas, porque a veces lo único que necesitan es un abrazo y ser escuchados. No necesitan otra cosa. Las personas que están en duelo necesitan ser escuchados. Te va a repetir la misma historia 5 veces. Falleció por esto, si hubiera estado, el medicamento, y te lo va a repetir. Y tú a veces dices, ay, otra vez, sí, lo que necesita es sacarlo y expresar y expresar. ¿Qué puedes hacer? Ok, ¿qué te parece si hoy pintamos? ¿Qué te parece si hoy cocinamos? ¿Qué te parece que hoy tomemos ropa y realicemos una donación? ¿Por qué? Porque eso también da vida en esta parte. Cuando él te diga, sí, necesito ayuda, ¿con quién puedo? ¿Qué herramientas puedo utilizar? Ya hablé, pero aún mi emoción está. Hemos hablado del diario de gratitud, del diario de emociones, pintar, conectarte con una persona, ir a la naturaleza. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer con nuestras herramientas. Entonces, desde esa manera, siempre es bueno preguntar, ¿qué requieres? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Estoy aquí para ti. Es lo más importante. Y siempre el doliente te va a decir, solo necesito un abrazo. Y hay quien te dice, solo necesito que pagues todos mis recibos de teléfono porque no tengo intención de ir a pagar los servicios básicos de casa. Y tú pensabas que era otra situación más fuerte. Entonces siempre preguntar al doliente, ¿quieres que esté contigo? Estoy aquí para ti. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que necesitas? Que sienta ese cobijo, ese amor. Porque el duelo es un viaje con amor. Y si tú lo quieres ayudar, siempre tiene que ser desde el amor. Y Mirza, rápidamente un mensaje para quienes están en duelo y que están pues ya anticipando como ese momento difícil, ¿no? Que son estas fechas. ¿Qué les dirías a las personas? ¿Qué les diría yo? Que no tengan miedo por las fechas. No tengan miedos, que las disfruten. ¿Por qué? Porque extrañar a nuestra familia, quien ya no está, no es ese día.
no es solo el 24, lo extrañamos todos los días desde que ellos ya no están. Entonces disfruten ese día y no tengan miedo antes de qué va a pasar, qué voy a hacer. No, lo que tenga que pasar siempre ocurre, yo lo digo en esta parte, en perfecto orden divino, en lo que ustedes crean. Pero ¿desde dónde? Desde el amor, que es lo más importante. Muchísimas gracias, Mirza. Hoy nos has dejado una gran enseñanza y mucha tarea para quienes pues, nos encontramos en esa situación. Así que muchas gracias por acompañarnos en ¿Qué dicen ellas? Aunque muchas veces se piensa que la gastronomía tradicional, además de ser deliciosa, no es del todo saludable, lo cierto es que existen diversas formas de adaptarla, aseguró la nutricionista de Coatzacoalcos, Michelle Collie. Por ejemplo, cambiando el método de preparación y optar por ingredientes de mayor calidad, lo que permite conservar el sabor característico de los platillos típicos, mientras se promueve una alimentación más equilibrada. La especialista enfatizó en la importancia de que las personas conozcan su estado de salud actual, tanto a nivel nutricional como médico, para determinar si puede consumir todo tipo de alimentos o si es necesario restringir algunos, especialmente en caso de padecer alguna enfermedad. La nutrióloga agregó diferentes formas de cocinar en casa, particularmente con un comal, algún sartén con teflón o sartén de cerámica, y explicó que para obtener una dieta balanceada es necesario complementar los alimentos con vegetales. En el caso de los tacos, mencionó un pico de gallo o una salsa casera. Estamos aprendiendo cómo cuidarnos. Ya llegó la época decembrina, llegó la época donde a veces le movemos un puntito más al cinturón, y para eso y platicar e informarnos más está con nosotros la nutrióloga Diana Ramos. Nutrióloga, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muy bien, felices de tenerte por acá y de que nos platiques a todos opciones, por favor. Danos el 1, 2, 3, danos pasos, por favor, sobre cómo podemos empezar a cuidarnos. Y primero que nada hay que poner sobre la mesa ¿qué es lo que más pasa con el mexicano de por qué subimos de peso en Navidad? ¿Por qué? Bueno, yo creo que es más un tema como cultural. Como anteriormente lo hemos comentado, pues los mexicanos asociamos mucho como la comida a la familia, a la unión. Entonces también eso es como un problema, porque también, por ejemplo, si tenemos una fiesta, pues que la comida. Cualquier cosa que tenga que ver con celebración es comida. Es comida, y no son comidas, digamos, pues muy nutritivas, ¿no? Y no necesariamente que sean nutritivas, sino balanceadas. Casi siempre son que las alitas, que los tamales, que las picadas, las garnachas, las empanadas, todo esto, sí. Entonces, puede ser balanceado, sí incluir este tipo de alimentos, pero todo con moderación. Y es que a veces nos podemos aislar. Decimos, no, es que yo para qué voy a ir si va a haber toda la comida que no puedo, y al final es parte de socializar y de celebrar todo lo que en diciembre se vivió del año, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos, nutrióloga, tener un plan de alimentación balanceado sin que nos tengamos que limitar de todo lo rico y delicioso que va a haber en una cena navideña, por ejemplo? Pues como lo comentábamos, es el balance. O sea, a lo mejor, pues si vamos a comer, digamos, pastas, pues le vamos a incluir una proteína como pollo, alguna carne, algo que sea rico en proteínas. ¿Por qué? Para cumplir todos nuestros requerimientos de proteínas y ya nos sintamos más satisfechos. Hay que recordar que la proteína es lo que nos va a dar la saciedad. Entonces, si por ejemplo, solamente comemos pasta, digamos, con queso manchego, no nos vamos a llenar. O sea, vamos a comer más cantidad y no vamos a sentirnos satisfechos. Y a lo mejor ahí es en donde empezamos a comer más postres, el ponche, todo lo que viene de esta temporada. Entonces, nutrióloga, lo que tenemos que hacer es, yo creo que sí, preparar un menú bien balanceado y equilibrado. Sí, eso, por ejemplo, lo que decíamos como de las proteínas, también incluir algún alimento que sea rico en fibra, como lechugas, cualquier tipo de verdura
verduras, porque también esto nos hará que los carbohidratos se absorban de diferente manera en nuestro cuerpo. Ok, entonces hay que saber diferenciar, hay que arrancar por ahí, de los principales macronutrientes, ¿no? que tenemos en nuestro plato. Podríamos decir que de carbohidratos en la mesa de Navidad está la pasta, está el pan, que nos encanta agarrar la telera y sopearlo. ¿Qué más es un carbohidrato? Como las papas, el pastel de papas, todo esto. Esos serían los carbohidratos. Sí, así. Háblanos un poquito sobre las grasas en la alimentación de la cena de Navidad, ¿qué podría ser? Aparte del aguacate, el bacalao también. Sí, pues podría ser, mira, más que nada aquí se encontrarían como las cremas. Ya ven que las pastas casi siempre están como que muy cremosas, en la ensalada de manzana, la nuez, que al final pues la nuez es una grasa saludable, ¿no? Pero, por ejemplo, las cremas o los quesos manchegos que diríamos, ay, pues es queso, es proteína, pero no, o sea, por su nivel de grasa ya se considera una grasa, ¿no? Ya no lo contamos como una proteína. Entonces hay que darle más peso a las proteínas que al carbohidrato y a las grasas. Exactamente, sí. Perfecto. O sea, entonces estos serían los alimentos de los cuales tendríamos que abstenernos. No abstenerse, pero sí moderarlos. Moderarlos. Sí. ¿Habría algunos alimentos que sí mejor eliminarnos de nuestra dieta? Pues no, mira, yo no te recomendaría eliminar ninguno porque al final pues es crear una mala relación con la comida, como ¿no? El balance. Exactamente, sí, como lo hemos dicho, el balance es a lo mejor un poquito lo que necesitamos, pero sí también, por ejemplo, cuidar mucho como la cantidad de las bebidas, ¿no? A lo mejor no nos llenamos porque, digamos, nos tomamos un frappé y en un frappé pueden ir 1,200 calorías y no sabemos, ¿no? O sea, nosotros nos tomamos el frappé o en el alcohol, por ejemplo. Sí, el alcohol. Las famosas calorías vacías, ¿no? Exacto. Sí, y ni nos vamos a llenar nunca porque, pues, decimos, ay, es agua, ¿no? No, claro, exacto. Nutrióloga, ¿qué importancia tiene el ejercicio físico, la actividad, agregarla a nuestra rutina en Navidad? ¿Cómo le podemos hacer ahí con los espacios? ¿Cuánto tiempo podemos hacer? ¿Cuánto nos recomiendas? ¿Cuántos días a la semana? Mira, pues el ejercicio es primordial. Yo creo que en esta temporada es, pues, básico. O sea, de verdad, eso sí lo tienen que priorizar. ¿Por qué? Porque nos va a hacer que también liberemos, pues, serotonina, dopamina, nos va a hacer sentir mejor, nos va a hacer sentirnos menos estresados y también, por ejemplo, si vamos a llevar, digamos, una alimentación no tan balanceada, pues va a hacer que los nutrientes que comamos, aunque no sean pues digamos buenos nutrientes, sí se absorban de diferente manera. Entonces, no es lo mismo que nos comamos una torta, por ejemplo, y no hagamos nada, nos pongamos a ver la tele, a hacer ejercicio. O comerse un filete de res o algo así, carne, y al otro día irnos al gimnasio a entrenar. Esa proteína que consumiste, tu músculo la va a asimilar, ¿no? Así es. Oiga, nutrióloga, también otro punto que debemos de ser muy realistas. La mayoría de la gente de la sociedad, como lo decíamos en el inicio del programa, pues somos muy permisivos y decimos, ya me voy, como comúnmente, ¿no? Como hilo de media, con todo lo que se me atraviese, yo me lo voy a comer, lo voy a disfrutar. Mal el lunes, ya me voy todo el mes, claro, porque es parte de la celebración. En enero llegamos con unos 4 o 5 kilos de más, ¿no? Por ahí chequé en un artículo que mencionaba que eso es lo que en promedio subimos en diciembre, si es que no tenemos este equilibrio y esta buena alimentación. ¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo empieza a tener esta descompensación? Porque al final subimos en grasa y no es una alimentación que nos esté aportando a nuestro cuerpo nutrientes. Pues mira, realmente no es que siempre subamos grasa, ¿no? A veces es que estamos muy hinchados. ¿Por qué? Porque comemos alimentos ricos en harinas procesadas, el alcohol. el alcohol, todos estos alimentos nos van hinchando y nos van haciendo que subamos de peso en báscula, más no grasa, ¿no? Entonces, sí hay que cuidar mucho esa parte de dónde proviene el peso. Para que en enero no nos estemos peleando con la báscula. Sí, claro, exactamente. Perfecto. Y también, Nutri, ¿usted recomienda a la gente que cocina en casa, que prepara sus alimentos, no sé, cambiar algún tipo de aceite?
por otro tipo que sea mucho más beneficioso para nuestra salud o calentar? ¿Algo que nos recomiendas, algún tip en la cocina a la hora de preparar los alimentos? Pues mira, yo creo que primordialmente muchas veces dicen, ay, que el aceite de oliva, ¿no? Que es muy común de que cocina aceite de oliva, aceite de coco. Yo creo que el mejor aceite para cocinar es el aceite de aguacate, pero es el que se puede quemar, por ejemplo, y no pasa gran cosa. Siempre y cuando puedes utilizar canola, realmente no hay tanto problema, siempre y cuando no excedamos la cantidad. Oiga, Nutri, ¿y usted qué opina de la manteca? Es mucho más saludable, por ejemplo. Ok. Sí, hay un mito ahí, ¿no? Y mucho se ha hablado sobre volvemos a lo mismo, la cantidad es lo que... la cantidad es el veneno. Okay. Exacto. Nos vemos entonces próximamente. Ya en enero le contamos cómo nos fue nutrióloga. Nos vemos en enero. Muchísimas gracias, Diana Ramos, por hoy acompañarnos y platicar pues más largo y tendido sobre cómo va a estar nuestra alimentación ahorita en diciembre. Continuamos. Con el tema central del programa del día de hoy, que es la alimentación en Navidad, y también qué importante es cuidar nuestro lenguaje personal, nuestro propio discurso, el que nos decimos, que es lo más importante. Y para esto está con nosotros la psicóloga Cintia Parra, para seguir ahondando. Bienvenida, Cintia, a ¿Qué dicen ellos? Oye, ya hablamos a lo largo del programa de cuidar nuestra alimentación, de hacer un balance en lo que comemos en esta época decembrina. Sí. Pero yo lo decía, y hace rato yo ya no encontraba la manera de excusarme, es una época en donde también nos da mucha tristeza a muchos, o nos da coraje, o es como un recuento de los daños de todo el año, y entonces pues te refugias en la comida, hay que reconocerlo, nos refugiamos en la comida y no nos preocupamos por ese bienestar emocional. Mira que sí, la Navidad puede ser un pretexto para muchas personas inevitable de soltar, de reflexionar, de ver qué hiciste, qué no hiciste, y también de decir, ahora sí, lo que venga en estos días, yo voy a darle rienda suelta, y entonces me doy este permiso de disfrutar. Pero hablábamos hace rato de que confundimos muchas veces. Esta temporada tan simbólica para muchos puede estar llena de emociones como la alegría, la unión familiar, ¿no? Por ejemplo, la empatía, la ternura, la celebración, pero también puede tener emociones muy sombrías como la tristeza, ¿no? La nostalgia, la frustración, si se perdió un ser querido en el camino. Y entonces es un tiempo como de, independientemente de tu estado emocional, tú tienes que atribuirle un significado especial a esta temporada, independientemente de que si hay que comprar, hay que hacer, hay que comer, hay que subir, hay que bajar. Lo importante es que tú estés en balance contigo. Cintia, y hablando de mensajes precisamente de esto que tú mencionas y de programaciones culturales, los latinos, los mexicanos particularmente, ¿cómo nos programamos para el periodo vacacional? Porque creo yo, desde mi perspectiva muy raquítica del tema, que desde ahí viene el problema. Sí, hay una asociación muy común entre festejo y consumo y abuso y exceso, ¿no? Y abundancia. Y sí, entonces, bueno, ya llegó el aguinaldo, ya. Derroche. Sí, voy a ir a mi casa, voy a hacer lo que no me permití todo el año, no tenía para hacerlo, y entonces en un ratito nos quemamos todo, energía, dinero, comida, etcétera, y llega enero y precisamente por eso existe la cuesta de enero, ¿no? Eso nos da una falsa sensación de empoderamiento en ese periodo. Un ratito, claro, un ratito, pero que entre más conscientes somos de esto, de que la vida no se acaba en una Navidad y no tengo por qué acabarme todo rapidísimo, más voy a disfrutar, más voy a valorar, y para eso pues hay que hacer una reflexión muy personal, muy individual de lo que significa esta etapa para cada quien. Y hablando de esto, en esta época, Cintia, tú como especialista, todos estos sentimientos, ira, alegría, frustración, sí, ¿les pega más
a los hombres que a las mujeres? Fíjate que para los hombres, y hablando aquí en este espacio de qué dicen ellos, es un pretexto muchas veces para sacar emociones a través de estas fechas. O sea, nos agarramos de ahí. Cuando dices, bueno, pues me voy a echar unas, ¿no? Para alivianarme, y entonces caemos en excesos, y entonces voy a valentonarme y me voy a echar unas cuantas y para hablar de lo que no. Exacto. Entonces, este podría ser un momento muy distinto si yo me atrevo a realmente sentir sin la necesidad de un consumo, ¿no? Pero es cuestión de validarme, de ser valiente y de hacer las cosas diferentes. Pero tú recomiendas que el ejercicio de sentir, de sacarlo, tiene que ser durante todo el año o todo el tiempo, o permanentemente. Por supuesto, no tendría por qué esperarse un momento. A ver, vamos a estar todos reunidos para entonces sacar el tema. Y sobre todo un momento tan especial, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en las reuniones navideñas? Nos esperamos hasta que estemos todos juntos para sacar los trapitos al sol y ahí vienen los pleitos. No, y vienen también que detrás de unas copas, o como se dice del malacopeo, ¿no? Viene un momento malas decisiones de choque en familia, alguna situación que dices, no debí decir, ¿no? ¿Y qué necesidad hay de exponerse a eso cuando la Navidad puede ser, independientemente de tu estado de ánimo, un momento de gratitud, un momento de conexión, un momento de hacer a un lado todo esto que vengo cargando y que puedo disfrutar en familia, ¿no? Claro, pero Cintia, también pasa que si lo vemos desde otra perspectiva más pragmática para la gente que la está pasando mal, que la está viviendo solo, podrían ponerse a pensar que es como cualquier otro día. Así véanlo, es un día normal, es un día que va a tener 24 horas y este día va a pasar. Volveremos a la normalidad y dejaré y regresaré a mi rutina y dejaré un poquito de extrañar a ese familiar que ya no está, ¿no? Es que cada quien le da como su... Lo que pasa es que hay una conciencia colectiva que te lleva a pensar que la Navidad es un momento especial, distinto del año. Sin embargo, pues si nosotros le quitamos como todos los monitos, ¿no? Entonces sí caemos en cuentas de que es vida y que podemos festejar, que podemos y que entender. No necesitas una fecha de fin de año para decirle a tu familiar, a tu ser querido que lo amas, ¿no? Ni regalar algo, ni solamente regalar cosas materiales. Claro, hay muchos niños en terapia, les puedo decir, que recuerdan, incluso adultos, que lo que más recuerdan son Navidades de regalos, ¿no? Pero, ¿qué más recuerdas del año? Está bien, se hace un momento especial, pero ¿qué pasó con tus 364 ¿qué pasó con enero, días? febrero, marzo, abril? ¿No? ¿Está fallando algo ahí en nuestra mente cuando solamente esperamos este periodo del año para sentirnos bien? Claro. Para otorgar, para dar, para darme, para recibir. Eso lo puedo hacer en cualquier momento. Y yo creo que la Navidad puede ser un pretexto para acercarnos, pero no el único. Si yo amo mi rutina, si me encanta lo que hago todos los días, no tengo por qué frenarla en Navidad. Por supuesto que no. Hablamos de la alimentación, por ejemplo. Hablamos de no confundir este sentido de la abundancia, de que sí hay un poco más, sí hay más cosas, pero eso no significa que me voy a ir como gorda, ¿no? Ahí como gordito vas a terminar. Sí, o sea, voy a irme de bruces porque tengo y entonces compro y entonces gasto y entonces como y entonces me desvelo y llega enero y termino sin energía, sin dinero y sin nada, ¿no? Cintia, ¿y cuáles serían algunas recomendaciones, sobre todo para los varones, para nosotros, para cuidar precisamente ese bienestar emocional y decirlo así, no regarla, porque siempre la regamos en Navidad? Yo creo que es un momento clave para trabajar el ego, para trabajar esta parte del tener, y que este tener no significa que todo lo puedes porque tienes, ¿no? Sino porque eres. Entonces, encontrar ese balance y decir, ok, tengo, a ver, inteligentemente, voy a ver cómo voy a administrar esto de tal manera que a un mediano plazo esto tenga resultados para quienes gastan. Y también es un momento de gratitud, un momento de atreverme a hacer algo diferente con mi familia, conmigo mismo, de reflexionar y de, sobre todo, conectar con quien te quiere, ¿no? Eso es algo que puede ser un reto. Y hacer momentos inolvidables, eso lo podemos hacer hombres y mujeres. O sea, no necesitamos una fecha especial, pero si ya está, pues la aprovechamos. Me gustaron esas dos palabras tan bonitas al inicio, y que podemos incluir, o es apropiado incluirlas en nuestro pensamiento sobre los periodos vacacionales como indulgencia y remisión. Habrá que hacerlo.
Sí, claro, tendríamos que hacer una pausa para ver nuestra sensibilidad, para valorar lo que logramos, lo que no logramos y ser muy considerados con nosotros mismos, porque muchas veces se le atribuye a la Navidad perdona a quien prójimo. te hizo, ¿no? Pero ¿cuándo te perdonas tú? Qué fuerte. ¿Cuándo te perdonas tú? Es bien importante. Muchas veces dices, es que yo ya lo perdoné, o sea, yo de verdad ya no traigo, pero me sigo sintiendo mal. ¿Por qué? Porque tú no has trabajado el autoperdón y no has dicho, a ver, yo también me puse ahí, yo tampoco puse límites, no supe qué hacer, me equivoqué, etcétera. Y es un tiempo no solo de perdonar al otro, sino de perdonarme yo y empezar de nuevo, vivir más tranqui, ¿no? Se puede. Y después de esta terapia grupal que nos acaba ¿Qué de dicen? dar- Mira, nos dejó calladitos. Martín estaba rascándose así. Estamos así. Sí, Dice tomando que- nota. Es que tienes mucha razón, Cintia. De verdad es que nos juzgamos muy feo, nos juzgamos muy duro y eso también no nos permite tener una buena salud emocional. Sí, decía Jan hace rato de cómo me hablo, ¿no? Dejar de ser críticos, comprendernos y si hay que empezar de nuevo, pues empieza. Ni ¿no? modo. Hay que hacerlo. La vida es un ciclo. Nosotros continuamos con más. Seguimos en Al Gusto. Que esto fue ¿Qué dicen ellos? Pues como sabemos, ya se acercan las fiestas decembrinas, ya las tenemos aquí prácticamente encima, pero también con ellas llegan pues los recuerdos, las ausencias, pues todos estos asuntos emocionales sin resolver. Exacto. Y para poder hablar un poquito más de cómo empezar a trabajarlos, pues Jackie está con nosotros. Porque dices, si no sana hoy, sana las mañanas. Sana las ¿Cómo de que no? Si no sana Bienvenida. mañana, sanará pasado. Pero me aplico. Pero va a sanar. ¿De qué sano? Pero va a sanar. Buenos días, Jackie, chicos. ¿Cómo estamos? Como bien lo decía Jessica, Así es. diciembre es el pretexto perfecto para sanar y para cerrar y para quedar bien con aquellos con los que nos peleamos, con la familia de repente no estamos bien. Y al final es como cerrar el ciclo también. Se cierra el año, se acaba el año y es un momento idóneo para hacer las paces. Así es. Ahora, hoy sí les tengo que decir, con lo que he visto del programa, con lo que va, es una cantidad de información que les quisiera yo transmitir y decir, pero sí, tienes razón. Abarca muchas cosas, energética, mental, emocionalmente, estas épocas en donde se cierra. Efectivamente, estamos cerrando, es darle ese duelo y en el día a día, y que ya estamos tan acostumbrados de las épocas y ya se vienen las fiestas, sí, pero energéticamente, emocionalmente, hace rato también escuchaba en el programa que decían de los que ya no están en este plano, también escuchaba yo a Liz decir de la reconstrucción de las cenizas, qué hacer con esas cenizas. Entonces, si se dan cuenta cómo todo está ligado y es un cúmulo de emociones, pensamientos, sentimientos que nos llevan a sentir este duelo. Si observan en el general, en estudios de Jacobo Greenberg, dice que estamos conectados mentalmente, energéticamente, en la Matrix. Y en Access decimos que el 99% de los pensamientos y emociones que sentimos no son nuestros, son Es del un todo, colectivo. es un colectivo, Y es claro. preguntarse esto es mío o no. ¿A qué vamos con el tema de hoy? Por eso les digo que hay mucha información. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para soltar todo esto? Sabemos qué hacemos, por ejemplo, por ponerles un ejemplo muy práctico, ¿qué hacemos cuando tenemos hambre? ¿Cómo es el proceso? Empezamos a sentir en el estómago, se siente mal humor o dolor en el estómago por esta necesidad. Llegamos, comemos y entonces esas pero es porque situaciones... es una necesidad como al momento, ¿no? O sea, como que en ese momento lo puedo resolver. Pero nos cuesta mucho, Jackie, a veces a ponerle atención a esos malestares, digamos, emocionales, porque no están a lo mejor todo el tiempo. Exacto. Y justo en esta época sale. Exacto, es a lo que Ahí voy. es donde te acuerdas, ¿no? Exacto, ¿y qué es esto? Es resentir, el recuerdo. Me vuelvo a acordar, traigo otra vez a mi mente, lo resiento, es volver a tener ese sentimiento
del pasado. Y muchas personas no gestionamos esta situación por ¿qué pasa si no me acuerdo? Voy, trabajo, Claro. como comentábamos atrás de cámaras hace rato, los que se ponen en el celular 1, 2 de la mañana y no duermen, ¿por qué? Porque se acuestan y es traer. Recuerdo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué sentí? ¿Qué me preocupa? ¿Qué me enojó? Y entonces evadimos. ¿Qué podemos hacer? Dos tips muy pequeños para acomodar estas emociones. En PNL, resumiendo, es el orden del pensamiento, de cómo pienso, actúo, de cómo pienso, siento y entonces actúo. Es el orden. Un pensamiento genera una emoción y una emoción genera una acción. y se bueno, vuelven ya hablando hábitos. energéticamente, también la somatización. Claro. Pero bueno, eso es irnos más allá. Pero hablando de cómo gestionarlo, en PNL, un ejercicio muy bueno que recomiendan es escribirlo. Ok, pero escribirlo no escribir por escribir y decir, a ver, ya lo puse, ya lo escribí y ya, no sentí nada. No, es darte tu tiempo, es sentarte y analizar, recordar, resentir. Ok, ¿de quién viene? ¿De dónde el por qué? ¿Cómo inició? ¿Qué pensé? Al momento ¿Y cómo me sentí? ¿Cómo me sentí? Y, bueno, la otra persona y escribir. Empezar a desmenuzar ese pensamiento y ya que lo tienes, digamos, hablando un poquito más también de otras cosas a las que me dedico y hago, de este plan de psicomagia energético, ya que lo escribes psicológicamente, le das el mensaje a tu cuerpo y rompes. Puedes romper, pero en conciencia de que estás deshaciéndote de eso que ya no te sirve, que eso que ya no te aporta. Y ese sentimiento, al romper la hoja, psicológicamente lo integras, porque una cosa es romper, tirar y no sentí nada. No, desde el trabajo de conciencia, integrar esto que me está estorbando, que ya no lo quiero, que ya lo rompo y lo dejo, lo tiro, me deshago. Entonces, energéticamente, darle esa sensación y esa orden al cerebro de romper el aquí. pasado. Y algo que no nos enseñan es elegirlo. Estoy eligiendo a partir de hoy, no es decir, ya no quiero que me duela, es que me acuerdo. No, es a partir de hoy. Y es representarlo. Esto, exacto, darle Y físicamente. una pregunta, Jackie. Bueno, ahorita lo hablamos como de las emociones y yo lo pongo en una hoja y lo rompo. ¿Se vale también romper relaciones que me están haciendo daño? Por supuesto. Porque muchas veces nos toca en estas épocas ver gente que la verdad no te aporta nada bueno, ¿no? Así es. Por compromiso, ir a la fiesta, ¿no? Pero Así se vale, es. si eso me está haciendo daño, decir, ¿saben qué? Con la pena rompo contigo, ¿no? Sí, y con esto volvemos a lo mismo, desde la parte sana, ¿me explico? Del decir límites. Y límites amorosos. A lo mejor no me voy a alejar de esa persona de, ya me cayó gordo, ya no le hablo, que flojera. No, sino, ¿sabes qué? Es sano para mí y amorosamente ponerle límites a la otra persona. Gracias, te agradezco la invitación, pero me va a ser imposible. En otra ocasión, más adelante. O el clásico de esa época de acá todo mundo le escribes a todo mundo y hay personas que te acuerdas, recuerdas esas y decir, a ver, me quedo con lo bonito, me explico, me quedo con lo que esa persona me aportó, me hizo sentir, con todo lo bueno y esto malo lo hago a un lado, lo hago consciente. ¿Por qué? Porque al resentirlo, al recordarlo, solo me duele, me molesta, me deprime. Entonces no me sirve, no me está aportando. Pero las cosas buenas, los momentos buenos, las palabras bonitas de esas personas, en algún punto con esas personas
todos somos los seres humanos somos evolutivos, todos vamos cambiando, día a día no somos lineales. Entonces, el tratar de ver esas emociones y esas relaciones y esas... De alguna forma como perdonarnos a nosotros mismos. Exacto. Entender que la decisión que tomamos y lo que sentimos en su momento fue lo ideal. Exacto, que así tenía que Así ser. tenía que ser. Algo que no nos da una educación desde niños es esta salud emocional en donde y cómo ir acomodando esas emociones que no me sirven, esas que me duelen, esas, ¿me explico? Entonces, irlo tomando desde el me quiero, me amo, el por qué lo siento, y para cerrar, también hay otro ejercicio que es también en terapia gestal, que es el aquí y el ahora. Que esa sensación de querer golpear, gritar a esta persona, lo podemos llevar, como dijiste tú bien hace rato, de llevarlo físicamente, o sea, sentirlo. Entonces, llevarlo a una almohada, a un costal, y entonces ahí con algo más, sacar en el aquí y el ahora. Jackie, otra opción. Como siempre, es un placer tenerte en el estudio. Muchas gracias por regalarnos tanta información, tanto aprendizaje, tanto conocimiento. Nosotros continuamos con más y esto fue Si no sanas hoy, sanarás mañana. Al calor de las masas, y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca solté las trampas del amor. Nada nos libra, nada más queda. No le enviaré cenizas de rosa, y pienso evitar un roce secreto de aquel amor de música ligera. Nada nos libra, nada más queda. De aquel amor de música ligera. Nada nos libra, nada más queda. Nada más. Nada más queda. Nada más queda. Nada más queda. Nada más queda. Continuamos con más de Al Gusto y seguimos celebrando y hasta, como lo pueden notar, nuestro foro está cambiado. Ya se siente la Navidad, estamos muy cerquita de que llegue
Papá Noel, Santa Claus en muchos lados. Y bueno, vamos a hablar sobre algunos datos curiosos de estas celebraciones decembrinas. Así es, y es que algunas rarezas es de que en Alemania y Austria se celebran a Krampus, una figura demoníaca que castiga a los niños traviesos en la noche del 5 de diciembre. Es como el antagonista de Santa Claus. En Oaxaca, por ejemplo, se tallan rábanos para crear figuras detalladas y únicas que se exhiben en la noche del 23 de diciembre. En Guatemala, por ejemplo, se queman figuras del diablo, piñatas y basura acumulada el 7 de diciembre. Todo esto para purificar los hogares y dar la bienvenida a la Navidad. Ah, miren, por allá ya empezaron. Y en Noruega también, pues las familias esconden sus escobas en Nochebuena para evitar que las brujas y los espíritus las usen. Ya ven esta tradición o creencia de que se movían en escobas, ¿no? Ahora nos movemos hasta Italia. Me música, la cera me farola. La bruja Befana es la encargada de dejar regalos a los niños italianos en la noche del 5 de enero en lugar de Papá Noel. Una bruja, ¿ustedes recibirían el regalo? Oye, en Irlanda, por ejemplo, en lugar de leche y galletas, los irlandeses dejan cerveza a San Nicolás. Todo esto como un gesto de hospitalidad. Mira que por ahí mi apellido viene de Irlanda, entonces creo que aplicaré esas tradiciones. ¿No suenan bien? Oigan, en República Checa, pues las mujeres solteras arrojan un zapato sobre su hombro para ver si el próximo año se casarán. Hay que adoptar esa ahí para los que estén aquí en buscando. Jalapa. Bueno, en Australia, dada la época estival, muchos, por ejemplo, celebran la Navidad con picnics, natación, voleibol, las playas a veces con Santa, surfeando, en fin, de todo un poco. Les gusta mucho el deporte en Navidad a los australianos. Aquí también deberíamos hacerlo. Bueno, es que nos agarramos a comer. Es que también, bueno, en las estaciones, ¿no? Por allá no hay nieve, no hay frío en esas épocas, entonces pues se adaptan. Pues acá tampoco hay nieve. Pero nos cae el friecito. De limón, cae el friecito. Vámonos un corte y regresamos. Estamos en Al Gusto. Ahora vamos a platicar y a profundizar más en este tema con el antropólogo Jorge Antonio Guillén. Qué gusto recibirle, gracias por acompañarnos. Siempre es un placer platicar con usted. Buenos días, muchísimas gracias. Un gusto siempre verles a ustedes y gracias por la invitación como siempre. Estamos en una de las épocas más bonitas del año, la Navidad. Y en Veracruz, una tradición que muy poca gente conoce, fuera de Veracruz, es la rama. Y que desafortunadamente a mí sí me da mucha tristeza que se esté perdiendo, que ya no vemos como antes las calles repletas de niños con la rama, con globos, que se organizaban, que hacían sus sonajas con las corcholatas. A mí me tocó latas de refresco, con piedritas. Era un refresco así, que lo usabas como güiro, y entonces inventabas tus Oye, a mí yo me acuerdo que salíamos a botear y le metíamos frijoles, le metíamos lo que tenía en la alacena mamá para poder sonajear y la maraca. Y es que, Martín, nos estabas diciendo que tú también salías cuando eras más chiquito. Ah, sí, yo cada año me organizaba con los vecinos de la cuadra. Es para ti, Martín. Yo me organizaba con los vecinos de la cuadra y ¿saben qué hacíamos? Juntábamos todo el dinero de los 10 o 15 días que son la rama y al final hacíamos una posada con todos los vecinos. Con todo lo que les daban. Entonces, o me acuerdo que íbamos a casas y nos daban en un lugar sobrecitos de café y llegábamos en la noche después de cantar la rama y en casa nos preparaban el café para tomar con todos los niños que salíamos. Y todavía en la secundaria ensayábamos la rama y entrábamos a los concursos de ramas que hacían. Pero Jorge, platícanos, ¿de dónde surge esta tradición de la rama y por qué en Veracruz? Y mira, justamente te ha tocado ser parte de la construcción de la historia de la rama. Ya lo dijo aquí el compañero Nacho hace unos minutitos, que al final de cuentas las tradiciones tienen una etapa de surgimiento, por supuesto, como todo, pero el tiempo las va moldeando y se van adaptando conforme a las distintas dinámicas sociales. Incluso yo soy chapaneco, ya tengo 22 años de vivir aquí en el estado, pero yo no conocía la rama. Es algo tremendamente veracruzano. También se tienen datos de tradiciones similares en la península de Yucatán, parte de Tabasco y Oaxaca. Nada más que como antropólogo yo estoy convencido de que la tradición de la rama que está ahorita en Tabasco y en Oaxaca es por contagio cultural de Veracruz.
Veracruz. Porque es del siglo XIX y surge precisamente en la región del Sotavento veracruzano, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Alvarado. Y acá hay una parte en la que los historiadores no muy se ponen de acuerdo, porque además, desafortunadamente, también es un fenómeno que está poco estudiado a profundidad. Por dos cosas. Primero, porque como es una tradición que se va, valga la redundancia, transmitiendo de manera oral y con la ejecución misma de la gente, no ha habido como registros históricos muy fiables de qué va el asunto. Incluso si nos queremos poner muy, pero muy precisos académicamente, tenemos también en la Edad Media registros de enramadas en la región andaluza de España, en el sur de España. Entonces, a lo mejor viene de por allá de España, ¿o es una combinación también de raíces indígenas? Justamente lo acabas de decir, como casi todo lo que nos caracteriza culturalmente. Tiene un punto. Tengo un punto, Vázquez, ponle un punto. Todo lo que son nuestras tradiciones mexicanas y todas las tradiciones mundiales, por cierto, son procesos de hibridación, contacto con otras culturas y que se van integrando elementos. Y se enriquecieron, ¿no? Al llegar aquí. Mencionas el sureste de Veracruz. ¿Qué pasa? ¿Abarca todo el estado de Veracruz esta tradición de la rama? ¿Hay rama en el norte, por ejemplo, en Tuxpan, Poza Rica? Es menos común y tiene que ver con la historia de la rama. Surge, es más, dicen que en el siglo XIX, sobre todo de cuando se empieza a hacer Porfirio Díaz la expansión del puerto de Veracruz, jalaron a muchos trabajadores de Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Alvarado para que laboraran en la ampliación de los muelles y llevan la tradición. Y que de hecho también dentro de lo que decían los compañeros al inicio del programa, una de las partes más importantes de la rama, más que la rama en sí, es dos cosas. Primero, esta cuestión de la gratuidad y la correspondencia comunitaria, es formación de comunidad, porque la rama original, y no estoy hablando ya desde el siglo XIX, incluso hasta hace unos 40, 50 años, era que las familias se ponían de acuerdo para que la rama que el día de hoy esté en una casa y que se le daba el aguinaldo, que no era dinero, el aguinaldo eran bollitos de elote o chanchamitos de la zona sur, fruta, café, y luego empezaban los toritos. Y la segunda parte muy importante de esto son las coplas, la letra, porque al final de cuentas la rama, como buen producto sotaventino, tiene mucho que ver con el fandango veracruzano y las décimas jarochas, que es la que se cantaban para pedir precisamente la rama. Oye, pero si analizamos la letra de la rama, estamos cantando la historia del nacimiento del niño Jesús, que la tradición la trajeron, la religión la trajeron los españoles. Y justamente, prácticamente todas nuestras tradiciones decembrinas vienen con la conquista. Nuestras posadas, la piñata, porque fue un mecanismo en que los frailes españoles, cuando llegan al territorio mesoamericano y ya en ese entonces denominado Nueva España, intentan buscar nuevos mecanismos para evangelizar. ¿Y lo hacían cantando? Oh, claro. A ver, se dieron cuenta en algún momento que la violencia no era el mejor camino para poder transformar la cosmovisión y la religión de los indígenas. Claro. Y entonces empiezan a adoptar mecanismos bastante intuitivos y que hoy en día un pedagogo diría que son prácticamente mnemotécnicas, dirían los pedagogos, para poder enseñar y que se asimile más fácilmente. Por ejemplo, las pastorelas es una representación teatral de las posadas y los misterios gozosos del Rosario Católico, cuando se habla también en esta parte de la Biblia, del Evangelio, del nacimiento de Jesucristo. Entonces, a través de estas representaciones teatrales de los cánticos, permitieron que la sociedad mesoamericana prehispánica adoptara el catolicismo, evangelizar. Pero además, exactamente, pero además hizo muy buena combinación con ya muchas tradiciones prehispánicas. Hablando de la rama, por ejemplo, tenemos datos de la festividad del Toscat prehispánico, mexica sobre todo, en el que se usaban ramas, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa en esta época decembrina? Es el solsticio de invierno, que es el fin del periodo agrícola, donde todas las cosechas empiezan a secarse, es una temporada de más frío y entonces es el preparativo para la siguiente cosecha en la primavera. Entonces es guardar comida, alimentos, prepararse para el invierno y esperar que haya un proceso de renovación. Y esta rama es un símbolo de la renovación de la tierra. Y este símbolo que ahora ha evolucionado juega un papel muy importante con las niñas y los niños, con las infancias. Ellos son ahora quienes lo mantienen vivo.
es correcto porque también ha habido un trabajo tanto de maestros en las escuelas primarias que yo de verdad que agradezco que aquí en el estado de Veracruz, y lo digo como chiapaneco, que se conserven esas tradiciones que sí han tenido periodos de mayor fluctuaciones donde se ha ido perdiendo, pero por otra parte cuando en los 90 surge este famoso movimiento jaranero, empiezan a retomarse y a renacer muchas tradiciones que tenían siglos de estar vivas, pero con el contacto con otras culturas, sobre todo la norteamericana, pues la tenemos de vecinos aquí en el norte. Oye, y Jorge, cultural ¿y qué me dices de la creatividad del veracruzano y del jarocho al momento de cantar la rama? Y las en los versos, las respuestas, porque cuando te dan dinero, sí, la rama bien agradecida, o sea, pero cuando no te dan dinero, te arrancabas, pero con todo a decirle hasta de lo que Ya se se iban a va morir la cantando, ¿verdad? Por todo el arroyo, porque en esta casa, ya no Mejor ahí la dejamos. Muy de Alvarado eso. Muy de Alvarado. Pero es que justamente esa es también la parte más rica de la rama. A veces no es tanto la rama. La rama puede adornarse con lo que tú quieras. La parte importante son las coplas porque es precisamente esta parte de la cultura veracruzana viva del fandango y la décima. Esta componente de la estructura de 10 oraciones que tienen que ir rimadas de alguna manera cada 10 sílabas, por eso se llaman décimas, y la posibilidad de que sean flexibles, precisamente para adaptarse al contexto o para mandar mensajes de agradecimiento o de algún desprecio pasivo-agresivo porque no se le recibió Recordando a su mamá. a la rama, ¿no? Antropólogo, definitivamente creo que es importante esta charla y era necesaria para poder también compartir un mensaje a toda la comunidad veracruzana y a aquellos que nos ven fuera del estado, a que conozcan todo lo rico que hay aquí dentro de Veracruz y que se enaltezca una tradición tan bella como lo es la rama. Y claro, y sobre todo porque forja sentidos de comunidad. A veces perdemos de vista que no es el símbolo, no es el canto, no son los adornos, sino es la comunidad que se conjunta para una tradición y sobre todo para establecer vínculos entre nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros parientes y recordar que esta fecha es precisamente para recordar la unión que tenemos como sociedad. Y no dejar perder la tradición, que no dejen perder la tradición de la rama. Si tienen la oportunidad de salir, salgan a la rama. Y Jorge, quedamos ahora nosotros con tu plática, como la rama cuando le dan dinero, bien agradecidos. Bien agradecidos. No, pues yo con ustedes, muchas gracias a ustedes. Ábreme la puerta para comenzar, que una cosa cierta le vengo a contar. Naranjas y limas y limones, más linda la Virgen que todas las flores. Le vengo a contar lo que aconteció, que en el muladar un niño nació. Naranjas y limas y limones, más linda la Virgen que todas las flores. El niño nació y nadie sabía lo que padeció San José y María. Naranjas y limas y limones, más linda la Virgen que todas las flores. Señor San José se va a la montaña, pero porque cree que María lo engaña. Naranjas y limas y limones, más linda la Virgen que todas las flores. Que María lo engaña, se va muy creído, pero en la montaña se quedó dormido. Naranjas y limas y limones, más linda la Virgen que todas las flores. Se quedó dormido y no despertaba, por eso no vio que un ángel bajaba. Naranjas y limas y limones,
que estaban esperando esta sección que se llama ¡Fuera Estrés! Y hoy como invitado especial, el inclito ilustre poeta jalapeño, historiador y también antropólogo, Jorge Antonio Guillén, para que pida un fuerte aplauso. Oye, te veo relajado, amigo. Qué gusto tenerte Mira, aquí. dice fuera estrés, pero yo ya me estaba estresando desenredando esto para adornar. Oye, te queremos sorprender. Esta rama fue traída desde Indonesia. No es cierto, la cortamos acá atrás. Oye, amigo, ya hablamos del origen de la rama, de todo esto, de las costumbres otaventinas, pero ahora vamos al significado de los adornos. Eso va a estar interesantísimo, dinámico y muy emocionante. Claro que sí. Yo te platicábamos con Martín, me preguntaba, bueno, ¿y qué tipo de rama tiene que ser, no? La que puedas. La que encontremos. La que se encuentre. Porque yo pensé que ya la habíamos regado. Pero hablando de Martín y de Jan, que también aprendan vengan para acá, sí, nosotros y nos ayuden a adornar nuestra Oye, rama. para empezar, esta fue la rama que eligió la producción. Ana Laura Durán la aprobó. ¿A ti qué te parece, amigo? Es una rama con características. Con que sea portátil, tenga suficientes espacios para que la puedas adornar, ya con eso. Porque de hecho el sentido de la rama es que sea móvil. Es más, de alguna manera, y es lo que ya no dio tiempo de comentarlo en la primera intervención, de la historia de la rama. Porque pareciera que de alguna manera está correlacionada con el árbol de Navidad, que también viene del siglo XIX. Y de hecho la tradición del árbol de Navidad de México lo trae la emperatriz Carlota de Habsburgo. La esposa de Maximiliano de Habsburgo. Oye, amigo, pero como somos muy exigentes aquí y queremos saberlo, en un concurso de ramas, ¿qué calificación nos darían con esta? Así sin nada, 0. O sea, hay que arreglarla primero. Como queremos subir los Es puntos, franco nuestro tenemos muchos elementos que ya estamos por aquí mostrándoles para poder adornarla, pero cada uno tiene su significado. De hecho, sí. Por ejemplo, a ver, las cadenas y los festones es la unión. Es precisamente esta. ¿Ya podemos empezar a adornarla? Por supuesto. Sí, a por ver, tú favor, nos vas para que diciendo, lo vean. ¿esto qué significa? La unión, la cadena que podemos hacer entre nuestros seres queridos, la comunidad de lo que hablaba hace un rato, precisamente, y también en el árbol de Navidad, este tipo de cadenitas o de festones, lo que implica es esta unión que hay entre los seres queridos, la familia y la humanidad, que al final de cuentas estas épocas decembrinas es un recuerdo del compromiso y del renacer la esperanza como humanos. Amigo, bueno, pero en gran parte del territorio nacional lo que impera aún, en un gran porcentaje, es la tradición judío-cristiana. Oye, brinquemos a los gusanitos. ¿Qué significan los gusanitos? Mira, tan padres, tan coloridos, tan brillantes. Ese, más que un significado muy simbólico, es una representación, sobre todo en estas partes de las altas montañas, de lo que se le llama el pastle. Porque además ahorita les recomiendo a la gente, por favor, ya no compren ni arranquen pastle, porque es una especie protegida. Y aparte es una especie que es parasitaria de algunos árboles, es una flora natural y que ya no hay que estarla ni adquiriendo ni depredando del medio ambiente. Entonces con esos gusanitos podemos representar el pastle en nuestra región de las altas montañas, ya que acaban de poner otra cosa muy importante. Los faroles. Los farolitos, que es la luz que ilumina a la fe y a la unión familiar. Wow, ¿puedes repetirlo? Qué bonito. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, la luz y la fe que ilumina nuestras vidas. O sea, finalmente, nosotros cuando adornamos la rama tenemos que hacerlo con fe. Exactamente, porque además es una tradición, insisto, que tiene muy profundas raíces católicas y coincide con las posadas, y es remembrar este pasaje bíblico de la Virgen María y José pidiendo literalmente espacio en distintos lugares para poder que naciera el niño Jesús. Estratégica e inteligentísima de los franciscanos, los dominicos y los jesuitas de evangelizar. Por supuesto, porque te das cuenta todo lo que están representando en esto, y además vestido de festividad. Entonces, ¿cómo no lo iba a participar la gente de manera gustosa, divertida? Y además aquí en nuestro sotavento veracruzano, una parte muy importante de las ramas tradicionales era, ya cuando se cantaban las coplas, se empezaba a invitar a todo mundo de torito. Oye, ¿de veras? No, aquí no se puede. Me llama muchísimo la atención. Según la región geográfica donde se desarrolla todavía y se comparte esta tradición, en los instrumentos que se utilizan son distintos. Aquí en Veracruz, ¿cuáles son los principales? Jarana, quijada de burro de caballo para las percusiones. Quijada de burro. Y la familia de las jaranas, la mosquito, de la que es la más chiquita, requinto, hasta la más grande, que hace la función de bajo percutor. Y en algunas ya no regiones, sino también depende mucho del grupo que integre la rama. Además, otra cosa que quiero aclarar, aunque la copla principal, la del Naranjas y Limas, tiene fraseos o párrafos comunes, lo dijimos también hace un rato, puede ir variando según a la
a cómo les haga del ronco pecho al grupo y también de cómo los reciban y cómo se despidan, o si quieren dedicar alguna tema especial a la familia que los está recibiendo. Pues ya se va la rama con patas de alambre, porque en esta casa... No. ¿Por Mira, qué? tradición alvaradeña, pero digamos que ahorita por respeto al público lo mantengamos muy familiar. Ya se va la rama. Llama mucho la atención familiar. La parte de que pues hay casas donde te ponen una monedita y todo. Originalmente en otros lugares era la contribución, era el... Sí, no, lo del dinero ya fue relativamente tiempo después. Generalmente la rama era precisamente compartir alimentos y bebidas y además era parte de un ciclo ritual porque la visita que tú le hacías, por ejemplo, tú y yo tenemos la rama hoy, vamos a visitar a la casa de Yes, por ejemplo, nos recibe, nos da tamalitos, nos da torito, chocolate, y nosotros tenemos ya el compromiso de recibir a la rama de Yes mañana en nuestra casa, compartir el aguinaldo. Claro. Así sí me gusta, porque luego... De hecho, otra cosa, dato curioso, lo del aguinaldo. El aguinaldo viene del latín y que es como suplemento de guarnición, de despensa, de prepararse con bastimento para el invierno. Sí, claro. Por eso también ahora que es un término económico es esta preparación para el invierno, de alguna manera. Tener un recurso extra que es el representativo del trabajo del año acumulado para la época vacacional. Entonces al trabajo de algunas especies como el de las hormigas, el trabajo previo al invierno, podría llamársele aguinaldo. De alguna manera, porque se preparan para ello. O los osos que hibernan y que ahora sí que empiezan en la época de otoñal pesando 100 kilos y acaban pesando 250. Es de alguna manera una preparación para el invierno. Y los seres humanos, todo eso biológico lo representamos en ese. Y justo yo vengo preparada para el aguinaldo. Les voy a pedir a todos los que están aquí que vayan preparando sus moneditas. Si no, ahí tengo también mi terminal para hacer las transferencias. Oye, Jorge, y nos mencionabas algo muy importante. Cuando la rama surgió, obviamente no había estos adornos. No los vendían, todavía ni existían. Por supuesto. Entonces utilizaban la fruta natural. Platícanos esa historia de las naranjas. Esa es una parte muy importante que a mí me encanta. Que también parte de la compra de naranjas y limas y limones, también lo que hacían era que las naranjas las quitaban la pulpa, las vaciaban, les hacían un agujerito por encima y adentro metían una veladora y se colgaba. Entonces era esfera y farol simultáneamente, insistiendo con este significado importantísimo de la luz de la fe y la luz de la comunidad que va llevando este mensaje de esperanza, o sea, la luz de casa en casa a través de la rama. Oigan, y dijera el buen Víctor Mortera, ¿a qué edad supieron ustedes que no es en un portalito de cálida arena, no es de cálida arena, es de cal y de arena? Claro. Pero uno le canta como le entiende, ¿no? Oye, pues más que nada el año pasado me enteré. Desenlaza, que esa es una de las riquezas del jarocho, era enlazando fonéticamente las coplas para que musicalmente vayan acompañando a los instrumentos. Oye, amigo, me imagino que en tu trabajo como antropóloga e historiador de investigación en los últimos años te has encontrado con contingentes representando la rama bastante nutridos. ¿Hasta cuántas personas, por ejemplo, en Veracruz que nos gusta el fandango, el bohemio, la bohemia, la bulla? ¿Hasta cuántas personas has visto integrando una rama con guitarras? Personalmente me ha tocado ver ramas hasta de 35, 40 personas. Y es una de las cosas que nunca voy a olvidar cuando llegué a Veracruz. Sí, me tocó ver una rama gigantesca que era parte, yo creo que de un programa cultural de rescate de nuestras tradiciones y de recorridos en el centro histórico de Jalapa, que estaba integrado muy seguramente por alumnos de la secundaria. Eso debe haber sido en el año 2006, 2005. Y fue de las primeras veces que vi la rama y yo quedé fascinado. Porque además de que me impresionó ver casi 40 muchachos de secundaria con sus instrumentos vestidos de jarocho, pues la verdad que yo ni tenía la más remota idea de qué se trataba hasta que me acerqué a ellos y fueron mi primera aproximación a la tradición de la rama. Oye, amigo, y esa es una rama muy organizada, digamos que más profesional, si es que es propio el término, pero también te puedes topar con un niño, una niña de 8 o 10 años, porque andas con su ramita, claro, de mejores dimensiones. Hay que cantar. Hay que cantar, por supuesto. Y esa es parte, también, aunque en el momento la rama no era una cuestión económica, las cosas van transformándose. Igual la lengua va cambiando. No nos podemos poner en esta posición de que las cosas permanezcan bajo una esfera de cristal, una vitrina de museo y que las tradiciones no cambien. Todo se va adaptando. Porque cuando se empieza a monetizar, en un principio también era para que las familias se prepararan para la Nochebuena con la carestía económica y pudieran tener una cena de Nochebuena más o menos que ya cantemos digna, ¿no? Pero posteriormente, por ejemplo, grupos como estos de los niños es
para comprar dulces u otros que tienen grupos musicales. ¿Crees? ¿Qué? Necesitamos que recibas la rama del gusto. Espérate, pero vamos a aprender la voz y tú le vas a dar una de luces. ¿Estás de acuerdo? Me parece perfecto. Bueno, ¿está lista la rama del gusto? No, espérate, vamos a aprender la... ¡Lista! Venga. Y yo sigo estresado con Tú todavía no puedes con esto, está imposible. Ahora sí. Miren, tiene hasta lucecitas. ¿Lista la rama del gusto? Y dice... 3, 2, 1. Buenas noches. Venimos, señores, la rama les viene a cantar. Les viene a cantar sus honores. A ver qué les puede usted dar. Naranjas y limas, limas y limones. Más viendo la Virgen de todas las flores. En un portalito de cal y de arena nació Jesucristo para la Nochebuena. A la medianoche un gallo cantó y en su canto dijo: ya Cristo nació. Ya se va la rama muy agradecida porque en la casa fue bien recibida. ¡Vete, Jorge! Amigo, calificación rapidísimo. Yo les pongo un 9 por entusiasmo, un 8 en ejecución. Pero No vuelve a pero venir. con el entusiasmo que lo hicieron, ¿Pasamos? integrando todo eso, 10. ¡Ay, fuera! ¡Estrés! Es muy triste decirles y confesarles que no nos dieron nada cantando la rama. En cero se quedó nuestro botecito, ni dulces, ni esta casa, ni cacahuates. Oigan, y es que sí es cierto, durante esta temporada, entre la rama, las piñatas, que los picos también tienen un significado, todo lo que conllevan estas fiestas, pues espero que de verdad se la estén pasando muy bien en casita y en familia y que no falten a ninguna posada. Y sobre todo, olvídese de lo material, regale amor. Ya, esto no tiene nada material, pero va lleno de amor, de felicidad, Ay, gracias. de alegría, amigos. Mira, está bien pesado. Mejor nadota, Está bien dice. pesado. Qué bien la pasamos en la semana. Aprendimos, reímos, bailamos, cantamos, hicimos mucha conciencia. Esto es al gusto. Así es, aprendimos muchas cosas, como dicen, entender de dónde vienen nuestras tradiciones para poder replicarlas y pasárselas pues también a nuestras nuevas generaciones y que no se pierdan las bonitas costumbres. Y tengan su dinerito. ¡La morralla! Inviértanlo. Oigan, y a partir del lunes empezamos con Navidad. Ya viene la cena de Navidad. Martín, antes de irnos, ya perdónanos. No, que les perdone Dios. Que tengan excelente fin de semana.